Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y analizamos todo lo que sucede en el programa geopolítico, pendientes de las tensiones, el Oriente Medio, de los mensajes de Europa, los mensajes de Josep Borrell avisando, alertando sobre una guerra inminente. Decía hace 2 semanas que no era inminente, que no había que alertar a los ciudadanos, ahora cambia su discurso, dice que una guerra en Europa está en el horizonte. Pendientes también de Alemania, siguen los movimientos en torno al servicio militar obligatorio y pendientes también de Rusia, de las reuniones que han tenido lugar en el día de hoy entre China y Rusia, entre Lavrov y Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores chino, pendientes también de nuevos ataques a la central nuclear de Zaporilla y también de las acusaciones a la OTAN, las acusaciones sobre todo a Estados Unidos y al propio Macron, al presidente francés, que está jugando con fuego. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando las últimas horas, empezamos mirando a Irán, al comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Alireza Tansiri, ha dicho hace apenas unos minutos que Irán podría cerrar el estrecho de Hormuz si quisiera, debido a la amenaza de la presencia de Israel en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, matiza, dice, estamos optando por no hacerlo, ahora somos responsables de la seguridad de esta región y de la seguridad del estrecho de Hormuz y el tráfico en él continúa. Tansiri ha pedido una coalición de ejércitos islámicos, afirmando que es la única forma de luchar contra Israel. Ha advertido de que Hezbollah se está fortaleciendo y que están creciendo los movimientos de resistencia cerca de las fronteras de Israel. También ha repetido que Irán asestará un fuerte golpe a Israel en el momento apropiado tras el ataque al consulado iraní en Damasco, en Siria. Irán amenaza con un posible cierre del estrecho de Hormuz ante la presencia de Israel. Pendientes de esto, miramos al ministro de Defensa alemán, a Boris Pistorius. Ha insistido en la necesidad de reintroducir el servicio militar. Ha señalado que a mediados de este mes va a estudiar diversos modelos para presentar una propuesta concreta. Decía lo siguiente: necesitamos más personal y eso no se logra solo a través del planteamiento de cómo logramos que más gente se incorpore de forma voluntaria al ejército. Necesitamos plantearnos también el servicio militar, es lo que ha dicho en una entrevista con la segunda cadena de televisión alemana ZDF. Decía Pistorius: he dicho que a mediados de abril voy a recibir un programa de los diversos modelos de servicio militar que existen en el mundo y sobre todo en Europa, y cuáles de ellos pueden adecuarse a las circunstancias de Alemania desde el punto de vista estructural y jurídico. A partir de ello haré una propuesta. El ministro de Defensa alemán propondrá el servicio militar obligatorio a mediados de este mismo mes, es decir, poco más de una semana. Pendientes de esto, miramos a los mensajes desde Europa. Palabras del alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha advertido este martes de que una guerra en Europa se asoma en el horizonte y que la opción de una guerra convencional de alta intensidad en Europa ya no es una fantasía. Ha insistido en que Europa necesita seguridad y defensa comunes y afirma que será el próximo paso del proyecto europeo. Dice Borrell que la competencia entre las grandes potencias, los conflictos de alta intensidad entre los estados y la militarización de la dependencia económica, la guerra cibernética y la desinformación son parte de nuestra realidad. Añade que Europa ya no puede contar con el apoyo de Estados Unidos en referencia a la opción de que Trump, escéptico con la OTAN, regrese a la Casa Blanca, aunque insiste Borrell en que la OTAN seguirá siendo absolutamente irreemplazable en el futuro. Advierte que el paraguas de Estados Unidos puede estar abierto todo el tiempo para proteger a Europa. En este sentido, Borrell, que hace 2 semanas decía que la guerra no era inminente, que no había que asustar, no había que alertar a los ciudadanos, dice ahora que la guerra ya no es una fantasía. Lo escuchamos. But the prospect, the possibility of a high-intensity conventional war in Europe is no longer a fantasy. And we have obviously to do everything to avoid it. But in order to deter the adversary, we need to have the means to do so. If you want nothing new, I was reading Robert Schuman Declaration. And Robert Schuman Declaration started by saying, and I am reading, world peace cannot be safeguarded without making creative efforts proportionated to the dangers which we are threatened. Pendientes de Europa, miramos precisamente a uno de los líderes más beligerantes en las últimas semanas. Miramos al presidente francés Emmanuel Macron. Dice Rusia que está jugando con fuego al hablar sobre el posible despliegue de tropas en Ucrania. Es lo que ha dicho Alexei Polishchuk, director del segundo departamento de la CEI del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Dice que estas conversaciones no pueden dejar de causar preocupación. Dice que los políticos que piden una intervención militar en Ucrania están jugando con fuego. Es lo que afirmaba el diplomático comentando declaraciones del líder francés a este respecto. Según él,
Brüssel, muchos políticos occidentales sacrifican los intereses nacionales de sus propios países en aras de una agenda política y de ambiciones electorales. Decía, da la impresión de que no son conscientes de los peligros de que la crisis se intensifique y se extienda. Dice, esto es inmadurez política y nuestras advertencias sobre las consecuencias de inundar de armas al régimen de Kiev están siendo ignoradas. Pendientes de estos mensajes de Rusia a Francia, sobre todo al presidente francés Emmanuel Macron, terminamos mirando a las relaciones entre Rusia y China. Han alcanzado un nivel sin precedentes gracias a los esfuerzos de sus presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping, es lo que declaraba el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov. Decía, vemos que gracias a Putin y Xi las relaciones de asociación integral y cooperación estratégica han alcanzado un nivel sin precedentes, sin exageración alguna. Dice además que la asociación se basa en el diálogo respetuoso, igualitario y de confianza y en el apoyo mutuo en los temas relacionados con los intereses fundamentales de ambas naciones. Las relaciones entre Rusia y China en niveles sin precedentes, de alguna forma, advirtiendo también a la OTAN y sobre todo a Europa, después de los mensajes de Josep Borrell. Pendientes de todas estas cuestiones, llega el momento de analizarlas más a fondo, llega el momento de presentarles a los expertos. Hoy contamos con Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo. Muy buenas. Sí. Saludos a ti y a tu audiencia. Igualmente, un placer tenerte por aquí. Contamos también con Fernando Moragón, experto en Asia Central, China y también todos los temas relacionados con Rusia. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Encantado, buenas tardes. Como siempre, un placer estar con vosotros. Un placer tenerte por aquí. Contamos también con Diego Pitars. ¿Qué tal? Diego, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado otra vez de aquí. Encantado de teneros a los tres por aquí. Diego, empezamos contigo, pendientes de este último mensaje, esta última amenaza por parte de Irán, pero si os parece empezamos poniendo el foco en Europa. Hablábamos de palabras de Rusia al presidente francés, Emmanuel Macron, de Alemania, sobre todo del mensaje por parte de Josep Borrell. Si os parece empezamos con eso. Lo decía yo, hace apenas 2 semanas decía que la guerra no era inminente, decía que no había que alertar a los ciudadanos. Hablaba también en una entrevista en la que se sinceraba que la guerra en Ucrania, que el apoyo a Ucrania no es por generosidad. Decía que más bien es por los intereses hegemónicos tanto de Europa como sobre todo de Estados Unidos. Decía esto hace unas semanas y ahora ha cambiado su discurso, lo escuchamos hace apenas unos minutos, dice que la guerra en Europa que está en el horizonte, que ya no es una fantasía. ¿Qué te parece este cambio de discurso por parte de Borrell? Porque de alguna forma muestra que es un cambio que se está viendo ya en toda Europa, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que acompañando un poquito a al discurso que está teniendo ahora mismo desde Alemania de volver a poner el servicio militar obligatorio y que es una cosa a la que invita a otros países europeos. En este sentido, a ver, guerra como tal, evidentemente nosotros no tenemos los datos de los que dispone Borrell, por ejemplo, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que sería abrir un melón demasiado grande por parte de Rusia y un enfrentamiento a demasiados frentes que realmente no es del interés más inmediato, creo, de Putin, ¿no? O sea, al fin y al cabo, de lo que se trata es de primero cerrar una puerta y luego ya veremos si acaso abrir otra. Pero desde luego yo creo que el interés de Rusia hacia lo que es ahora mismo Europa no es lo más llamativo. Sí que a lo mejor, bueno, pues no sabemos qué ocurre con Moldavia, por ejemplo, ¿no? Que yo entiendo, vamos, vería que sería lo más inminente, lo más inmediato y lo menos, vamos a decir, conflictivo, por así decirlo, que no atacar a Polonia o cualquier otro país de la Unión, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece bastante, no sé, parece aventurado, bastante, no voy a decir irresponsable, pero creo que es quizás de meter demasiado miedo. Ojalá tenga razón y sea eso, que no vayamos hacia ningún conflicto real. Pero bueno, ese cambio tan radical igual también tiene que ver con el mensaje que quiere transmitir la Unión Europea de, oye, vamos a prepararnos porque qué malo es y aunque acabe la guerra va a seguir siendo muy malo. No sé si ese es el mensaje que se quiere transmitir desde la Unión Europea con un cambio tan, pues eso, tan radical, pero yo creo que va más por, bueno, vamos a cubrirnos un poquito las espaldas. Nadie tiene la certeza del próximo movimiento de Vladimir Putin en este sentido. Y vuelvo a decir, para mí lo más lógico sería un Moldavia, que al fin y al cabo es el menor de los males que ahora mismo tendríamos dentro de Europa, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo continúan los mensajes por parte de Europa, pero desde luego uno de los más beligerantes, uno de los más críticos con Rusia desde el inicio de este conflicto fue
Josep Borrell sigue siendo el propio Borrell. Fernando, quiero preguntarte por ello, por la figura de Borrell dentro de este conflicto. Sabemos que cuando habla sube el pan, ya estamos acostumbrados, pero llama la atención un cambio de discurso tan grande, ¿no? Lo decíamos, hace apenas 2 semanas decía que no hay que alertar tanto a los ciudadanos, que la guerra no es inminente, y ahora dice que la guerra ya no es una fantasía, dice que está en el horizonte de Europa. ¿A qué se debe este cambio? ¿Qué tiene que ver o cuánto tiene que ver también con las elecciones europeas, que cada vez están más cerca? Fíjate, y luego decimos de por qué no se fían los rusos de la palabra de los europeos. Claro, ¿cómo se van a fiar si cada día cambian de palabra? Bueno, asunto aparte es decir, bueno, Borrell el jardinero, ya hemos visto que después de hacer todo tipo de cosas, o sea que realmente su repertorio es extraordinario, y de hacer una exhibición de supremacismo blanco y racista verdaderamente, ya digo, sin precedentes con su famoso jardín. Primero se quita la careta en la intervención anterior y dice, no, mire ustedes, las cosas como son, ya a estas alturas de la guerra y tal, a nosotros Ucrania nos importa un pimiento y los ucranianos nos importan un pimiento, siempre no nos han importado nada, y esto no es por una Ucrania, esto es fundamentalmente, y esto es lo más grave, para defender los intereses de Estados Unidos, y además que lo dice y lo pronuncia, Estados Unidos, es decir, y ya está. Bueno, los europeos, al fin y al cabo, somos vasallos de Estados Unidos, hacemos lo que queremos, lo que quiere Estados Unidos. Ahora viene, y esto es lo grave, o sea, lo grave no es, Rusia es bastante predecible, dentro de lo que cabe. Puede que ataque en un sitio del frente, más o menos, pero esto no va a cambiar las cosas. Lo que va a cambiar las cosas, o lo puede cambiar, es la actitud de la Unión Europea, que ante la derrota, reconocida ya por todos, en político, en tal, pues es que no hay medio de comunicación que no salgan ya diciendo que la derrota no es que ya sea algo obvio y que los rusos van a ganar, es que es inminente, es que te están diciendo, los medios occidentales, te están diciendo que la derrota a más tardar este verano, que han recuperado la palabra que estaba prohibida, colapsar, y están diciendo que el ejército ucraniano va a colapsar. Y que Zelensky, pues, a ver qué va a hacer después del 21 de mayo, cuando ya sea ilegal y sea un señor normal y corriente, pues se dará un autogolpe de Estado para seguir en el poder. Es decir, el problema es que ante la derrota de la OTAN, sin precedentes, eso sí que sí es sin precedentes, una derrota que sería la última, es decir, la OTAN desaparecería, porque la OTAN tiene sentido, si es que lo tuvo en algún momento, justamente en el teatro europeo, peleando contra una Unión Soviética que, no olvidemos, era mucho más grande, con mucha más población, con muchas más armas que no es la Rusia actual. Y encima, allí las fronteras estaban entre la República Federal y la República Democrática Alemana, y ahora la OTAN tiene mucha más profundidad estratégica, es decir, sus fronteras llegan hasta Ucrania, con lo cual dices... bueno, pues en las mejores situaciones posibles para la OTAN, con más miembros que nunca, va a ser derrotada por un país más pequeño que la Unión Soviética en todos los aspectos, y además con una derrota de las que hacen época, con una rendición incondicional de Ucrania, porque esto es echar números. Ucrania no tiene gente ya, no tiene personal, por muchas modificaciones que hagan a la ley de movilización. Da igual. Y eso es fácil de ver desde el punto de vista demográfico. En una Ucrania que como mucho pues, bueno, anda entre 20 y 25 millones en el territorio que controla Ucrania. En fin, algo delirante. Y lo peor es eso, que los europeos, no intentando buscar una solución negociada, que es lo mejor para todos, para Ucrania especialmente, y para Europa también, que va a cargar con lo que quede de Ucrania, que es un Estado fallido, ahora, para evitar que la OTAN pierda, solo hay una opción: meter soldados de la OTAN. Y ahora vamos a ver cómo se van a meter soldados de la OTAN, con los franceses, con Napoleón Macron, lanzándose a la aventura y con ideas de que, oye, fíjate, los alemanes están hechos polvo, a ver si yo me coloco como el gran líder europeo, aunque sea un líder, digamos, subordinado a Estados Unidos. Y con todo ese tipo de tonterías, nos vamos a meter en Ucrania en una guerra contra Rusia que va a devastar Europa, porque los rusos se van a reír de los ejércitos europeos, que son ridículos, pero ridículos. Es decir, yo que me imagino echar 3 FAB 3000 sobre los franceses, los 20.000 franceses, y es que no queda ni uno. Es decir,
y además que bueno, sería la hecatombe para Francia. Esto es un sinsentido de los europeos que les importa tres narices los ciudadanos europeos y que lo que pretenden es arruinar Europa, porque están al servicio de los intereses globalistas norteamericanos, cuya una de las intenciones que tienen es justamente pues eso, arruinar Europa para ir parcheando su propia economía, como hemos hablado muchas veces, a través de la migración de capitales europeos hacia el dólar y hacia bonos del tesoro, a través por ejemplo, toda la desindustrialización, especialmente de Alemania. Alemania está en caída libre, esto se ve todos los días. Y bueno, pues esta panda de locos, de tarados, que ya yo creo que se han caído sus propias fantasías y su realidad paralela, están dispuestos a ir a Ucrania a meterse con la primera potencia nuclear del mundo, muy por encima de Estados Unidos. Hay que estar mal de la cabeza. Los franceses, que son aquí, y con esto termino, son los gallitos, nunca mejor dicho, por el momento de mandar a los europeos allí a hacer el tonto. Es decir, tienen 4 submarinos nucleares, de los cuales permanentemente solo funciona uno. ¿Pero de qué estamos hablando? Y encima va diciendo que ellos poseen una fuerza nuclear disuasoria. Si Rusia y Francia tuvieran una guerra nuclear, prácticamente ni un misil nuclear francés llega a Rusia. Y Francia desaparece del mapa. Pero literal, ¿de qué estamos hablando? De verdad, esta gente es peligrosísima, pero bueno, están ahí, ¿qué se lo va a hacer? Es un desastre. Pero esperemos que lo reconsideren, porque si no vamos a una guerra con Rusia, que es lo que me temo, eso sí, va a durar muy poquito, porque nos van a freír, con armas convencionales, ¿eh? En fin, y lo del tema del servicio militar obligatorio, pues es meter más miedo a la gente. Está en el marco de que vienen los rusos, pero vamos, desde el punto de vista operativo de los ejércitos, o ponen un servicio militar obligatorio de 2 años para arriba, o si no, esto no sirve para nada. Con la complejidad de las armas y los sistemas de armas que tenemos ahora, en un año, pues lo más que te pueden enseñar es a que no mates a los soldados compañeros tuyos que están al lado con el fusil de asalto. Es decir, esto no va a ningún lado. La guerra ahora no es una cuestión solo de número, o fundamentalmente de número. Eduardo, pues precisamente por esto quiero preguntarte también a ti, por el servicio militar obligatorio que empieza a plantearse cada vez de una forma más seria, ¿no?, más evidente en Alemania, y por estas palabras de Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, diciendo pues que la guerra en Europa ya no es una fantasía. Decía básicamente que ya está en el horizonte. Eduardo, no sé cómo vemos esto, porque claro, esto lo sumamos a las palabras de Emmanuel Macron, de Charles Michel, de Annalena Baerbock, es que todos los líderes occidentales empiezan a hablar en este sentido y bueno, pues da cierto miedo, ¿no? Se ve también que hay una pauta, que están siguiendo todos un mensaje muy igual, ¿no?, muy homogéneo. Así es un mensaje cada vez más homogéneo que ha tenido como arranque las declaraciones de la Cancillería alemana, ¿no? Yo creo que aquí hay una segunda lectura de lo que es esa mili que quieren volver a imponer, que no se ha considerado, ¿no? Hablaré de ella. Pero en primer lugar, he de señalar que esa mili, como ha señalado Fernando, es una mili perfectamente inútil. Como diría Fouché, es peor que un crimen sacar a la gente de tu casa. Es que es un error, es que no sirve para nada. La sofisticación militar, la preparación, es lo que nos llevó a un ejército profesional en todos los grandes países, en España, por ejemplo. Y volver ahora al ejército nacional del modelo que implantó Napoleón a principios del siglo XIX, pues no tiene mucho sentido. Ya no se trata de formar, avanzar al redoble del tambor y cosas por el estilo. Es muy sofisticado. Necesitamos pilotos de drones, necesitamos gente que maneje misiles. Eso no se lo puedes dar a un chico de 18 o 20 años, ¿no? Que en Europa tendría que ser de 25 a 30, porque la media de edad es altísima. Eso por un lado. En segundo lugar, está esa otra dimensión que quería señalar, y es el hecho que uno de los grandes temas pendientes de Europa es la inmigración. Y el servicio militar universal serviría un poco para controlar a esos grupos de personas que el establishment, los políticos europeos consideran que están en riesgo de exclusión o que son una amenaza
recordemos la situación que se ha vivido en Escandinavia recientemente, ¿no? Sería una manera de embridar a un montón de personas desconocidas, de identificar a un montón de ilegales que están en todas partes, ¿eh? No estoy cuestionando el aspecto moral de esta historia, sino la oportunidad que tienen también de una asignatura pendiente muy grave que tendrán que afrontar tarde o temprano. Yo creo, voy a ser muy breve, ¿no? Simplemente para terminar, que no estamos preparándonos para una guerra. Estamos alimentando la guerra. Estamos alimentando la guerra en Europa. Y además somos como el anuncio del primo de Zumosol, ese pequeño que se mete pero detrás tiene a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que estamos cacareando demasiado, estamos alimentando una guerra y estamos en una guerra que ninguno de los dos puede ganar. Yo recuerdo aquella película de Marea Roja de Denzel Washington que decía, es que en un mundo nuclear el enemigo es la guerra, ya no es otro país. Y no se puede tratar con la frivolidad con que se está tratando. Y con esto concluyo. Precisamente hablando de cacarear, hablando de gallos, vamos a poner el foco en el presidente francés, en Emmanuel Macron. Llevamos semanas hablando de él, sobre todo, bueno, fue el cable de la veda, ¿no?, sobre el posible despliegue de tropas en Ucrania, y hoy un diplomático ruso pues ha lanzado una advertencia más, porque es cierto que Rusia ya viene hablando de esta cuestión durante bastante tiempo, pero Diego, quiero preguntarte por esto. Dice Rusia que Francia, aunque no solo habla de Francia, dice que cualquier país que hable del posible envío de tropas a Ucrania, que está jugando con fuego. Claro, hablamos de la escalada, ¿no?, que en torno a este conflicto, de que hace apenas un par de semanas, ¿no?, precisamente justo el día del atentado en el Crocus City Hall, Rusia ya hablaba de que había pasado estado de guerra, y claro, hay líderes occidentales, ya no solo es Macron, también Polonia, muchos de los bálticos, hablando del envío de tropas a Ucrania. No sé cómo cambiaría esto la situación, y también cómo vemos estos mensajes, por ejemplo este último por parte de Rusia diciendo pues que están jugando con fuego. Da la sensación de que estamos al borde del precipicio, ¿no?, como bien decía Eduardo, alimentando una guerra que no podemos ganar. Sí, la verdad es que la frase de Eduardo me gusta mucho, que efectivamente estamos alimentando una guerra. ¿Llegaremos a ella? Yo particularmente creo que no. O sea, yo creo que es un auténtico suicidio y una auténtica, pues, bravuconada en muchos aspectos, de decir, oye, voy a, y al final no vas a hacer nada. Desde que empezó la guerra, ya hace ya 2 años y algún mes, se está hablando y de hecho hemos comentado en alguna otra ocasión que ya hay de facto tropas, bueno, quizás no lleven la bandera del país, de Francia, de Polonia, del que sea, pero bueno, que ya están combatiendo en suelo ucraniano. Quitando este pequeño detalle y en el que nos basaríamos en que de facto un país como Francia o Polonia entra en un conflicto, curiosamente, el campo de batalla no va a ser ni Polonia ni Francia, va a ser Ucrania, ¿no? Venga, ya que estamos aquí, pues vamos a aprovechar, ya que esto ya se ha puesto en marcha. A mí me parece que poco tendría que hacer Europa en ese sentido. Hay que tener en cuenta, y lo hemos comentado en alguna otra ocasión, a efectos logísticos, a efectos de aprovisionamientos, a efectos armamentísticos. Poco vamos a poder hacer. Rusia lo tiene relativamente, no es decir fácil, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos unas infraestructuras en Europa pésimas para un conflicto. O sea, tenemos los países más cercanos a lo que es ahora mismo Rusia con unas infraestructuras que difícilmente pueden pasar tantos carros de combate como querrían mandar, seguramente. O sea, se hundirían antes que nada. De hecho, o reforzamos esa parte o te puedes poner con todo lo que tú quieras, pero no vas a poder llegar. Y eso, no nos engañemos, Rusia lo sabe. Rusia sabe que está protegido por una barrera natural que ni siquiera los romanos llegaron a poder pasar en un momento determinado, ¿no? O sea, Francia, ¿a dónde va? Si después de Francia es prácticamente una llanura que Rusia la tiene perfectamente controlada. Entonces, en ese sentido, a mí me parece, pues eso, que es un poco el ¿a dónde vas? Si no, poco tienes que hacer conmigo ahora. Si es que yo creo que tengo muchos aliados que no sois vosotros y es que vosotros ni me interesáis. Entonces, si no tenéis, ¿con qué queréis? Yo no creo que vaya mucho más allá. Sí que es verdad que Francia, que ahora, Sergio, desde hace 2 semanas que empezó, ¿no? Macron, 3 semanas quizás, cuando empezó a decir vamos a mandar tropas, vamos a mandar, que Rusia ya dijo, claro, también 2.000 soldados, que mañana mismo acabamos con ellos. O sea, problema cero patatero. Ya sí que se levanta un poquito la voz,
Pero yo creo que es un poco más, y vuelvo a indicarlo, ¿no? Es casi una pelea de puerta de discoteca, ¿no? El de sujétame que le mato, ¿no? Como decían ahí todos los matones del barrio. Bueno, hombre, no, esas cosas no creo que estemos en esa posición. Creo que deberíamos de ser un poquito más sensatos, creo que deberíamos de pensar un poquito más en la diplomacia. Creo que esto no lo vamos a resolver ahora mismo, ni ahora, ni a medio plazo, con las armas. No tenemos capacidad. Por mucho que digan los americanos, estamos aquí, os queremos, os cuidamos, no os preocupéis, todavía te recuerdan, ¿no? Los americanos diciendo, no, es que a Europa la salvamos nosotros en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler. Hombre, vamos a ver, relativamente, ¿no? O sea, fueron los europeos realmente, que sí, que no te digo que apoyados, pero bueno, tú tampoco estás en una posición, hablando de Estados Unidos, muy buena para posicionarte, o valga la redundancia, en un bando o en otro. Estás en plenas elecciones, estás con unos presupuestos que a ver a dónde los vas a dirigir, no es el momento más idóneo, no sé, yo creo que no podemos pensar en que Estados Unidos nos va a ayudar en ese momento. Insisto, Europa ahora mismo está muy desentrenada, muy desentrenada. Yo creo, y fíjate, lo uno un poquito a lo que comentábamos antes, los países europeos en su día tomaron una decisión para mí demasiado drástica, que es la de acabar precisamente con ese servicio militar obligatorio que teníamos hasta en España, que podría haber evolucionado de otra manera, profesionalizar todavía más a las Fuerzas Armadas, tener mucho más presupuesto que el que tenemos, que estamos a la cola, en el caso de España estamos a la cola de la OTAN, y realmente profesionalizar y darle una formación que hoy en día hemos pegado un salto desde que está el servicio militar obligatorio ahora de gigante. Y efectivamente, lo que decía Fernando, nosotros no tenemos ahora mismo esa capacidad. Entonces, Rusia sí que la tiene, nos guste o no nos guste. La tiene porque no se ha bajado el burro y lo ha continuado. Entonces, ese tren yo creo que ahora mismo va demasiado rápido para nosotros. Bueno, desde luego va demasiado rápido, desde luego Europa pues ahora mismo no está capacitada, ni mucho menos, no sé si lo estará en algún momento para luchar con Rusia. Pero, como bien decíamos, Fernando, lo decías tú antes, ¿no? Macron está dando mensajes, y además, claro, es que la cosa es seria porque se hablaba, la propia Zaharova decía hace apenas unas semanas que espera más o menos para mediados de abril que estas tropas, al principio hablaban de unos 2.000, bueno, había algunos que incluso decían cantidades superiores, ahora hablaban incluso de unos 1.500, podrían estar en Ucrania a mediados de este mismo mes. Es cierto, como bien decía Diego, que ya había tropas de la OTAN antes, el mismo Putin decía pues que escuchaba a soldados hablar en francés, en inglés, pero esto sería diferente, ¿no? Porque ya irían, pues imagino, ¿no? Con la chapita, con la bandera de Francia, y decía Medvedev, han dicho muchos políticos rusos, que serán un objetivo legítimo. Claro, ya sería un paso más en este conflicto, incluso podría entenderse como una declaración de guerra, ¿no? Por parte de Francia hacia Rusia. Entonces, fíjate, de Europa se puede esperar lo mejor y lo peor, es decir, y en el campo de lo peor creíamos que había cosas que no se podían hacer nunca, ¿no? Y al final lo impensable sucedió. Y lo impensable fue Auschwitz, por poner un ejemplo. A partir de ahí, a partir de Auschwitz, cualquier cosa es posible. Es decir, la ingenuidad que podríamos tener cada uno de nosotros ya ha desaparecido. Y yo me espero de Europa, en el campo de lo peor, cualquier cosa. Es decir, yo no, con lo cual, yo cada vez estoy más convencido de que vamos a ir a una guerra, por absurda que sea. Es decir, por falta o carente de sentido que sea con Rusia. Y de ahí que los rusos, Zaharova y un montón de políticos y de ministros, etcétera, rusos, se estén diciendo, a ver, no seáis tontos, no vengáis. Ya el canciller Scholz tuvo la metedura de pata o la venganza contra los franceses y británicos de decir públicamente, de reconocer públicamente que es que no mandamos los misiles Taurus porque eso supondría mandar soldados alemanes, porque si no, los ucranianos no pueden aprender en tan poco tiempo a manejarlos ni a su mantenimiento, y claro, estaríamos de hecho en guerra con Rusia, como están los franceses y los británicos, que están ya allí haciendo lo mismo. Ya nos lo confirma Scholz, y aún así y los rusos, que lo sabían desde el principio, diciendo, pero Scholz, hombre, no digas estas cosas, que estamos mirando para otro lado, justamente para evitar una confrontación entre la OTAN o diferentes países de la OTAN abierta, ¿no? Y bueno, ahora viene Macron con estas cosas y
Y claro, los rusos lo que están diciéndole, piensan que no. Ten en cuenta que incluso aunque no queramos hacer mucho, si entráis en Ucrania oficialmente, ya solo puedes entrar oficialmente, nos veremos obligados a atacaros. Es decir, si os metéis en una guerra de parte de uno de los lados con tropas allí y tal, pues al final los atacaremos. Y las consecuencias para Europa van a ser devastadoras, pero no porque, digamos, vaya a haber una carnicería grande y tal, ¿no? Porque no duraría una semana esto, quiero decir, no. Sería una cosa, entre otras cosas, porque los soldados europeos que parten de las sociedades europeas son sociedades conformistas, acomodaticias, y que en cuanto vieran venir un cierto número pequeño de cadáveres de soldados, rápidamente esto se vendría abajo, como un castillo de naipes. No olvidemos que, por ejemplo, aquí en España, como no había gente, que es otra de las muchas razones para tener un ejército militar, un ejército con militares de leva, pues al final tuvimos que contratar a latinoamericanos, porque no daba el número. Es decir, la gente nos apuntaba. A lo mejor si subes el sueldo, se apuntarán un poco más, pero es que ya Europa está, digamos, en una Europa, esta es una Europa conformista, posmoderna, pensando en los cuántos géneros tiene cada uno, y así no vas a derrotar ni a Andorra. Por otro lado, ya digo, los rusos lo que están haciendo con esto es advirtiéndonos, no seáis tontos, es decir, no deis más pasos hacia vuestra destrucción. Porque es que, ya digo, si eso se produce, las consecuencias no serían tanto militares como económicas. El hundimiento de Europa, la caída de los mercados, la que se liaría, sería de tal calibre que yo no sé hasta dónde se podría llegar en esa caída. O sea, es un suicidio. Pero bueno, como ya digo, en Europa después de Auschwitz estamos dispuestos a cualquier cosa y a lo peor. Y están dispuestos a suicidar a los ciudadanos europeos, está claro. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué decide Europa y sobre todo qué decide Rusia. Como bien está diciendo el propio Moragón, ¿no? Es cierto pues que Rusia está diciendo, no seáis tontos, no vengáis, no os metáis donde no vais a poder salir. Ya lo han hecho, de hecho, en Ucrania, es evidente, ¿no? El agujero negro que tiene Europa y también Estados Unidos. Pero, Eduardo, quiero saber qué opinas tú, qué opciones hay de que esto se haga realidad y sobre todo hablábamos de un despliegue de tropas francesas a mediados de abril, es decir, en poco más de una semana podríamos ver un paso más allá, ¿no? en este conflicto, en esta escalada del mismo. Bueno, primero voy a significarme acerca del despliegue francés. Con un poco de suerte esos hombres cubrirán unos 20 o 30 kilómetros. Hay 1.400 kilómetros de frente. O sea, eso es tan testimonial, que prácticamente resulta irrelevante. Eso es importante tenerlo en cuenta. Después, hay dos cosas que debemos reflexionar. La primera de ellas es ¿cuál sería el escenario final deseado? El escenario final deseado, yo creo que está en todo el mundo de acuerdo, en Estados Unidos y en Europa, que es que Ucrania vuelva a ser, o sea, por fin, porque nunca lo ha sido, una democracia consolidada, perteneciente tanto a la OTAN, que ya se está reclamando en la comunidad, en la Unión Europea, se está reclamando en el Parlamento Europeo, que sea parte de la OTAN y que además forme parte de la Unión Europea económica, ¿vale? Rusia no va a pasar por eso en ningún caso. A mí no me vas a hacer un socio que es mi vecino que esté en la alianza contraria, porque yo no lo tengo contigo, entonces tú no lo vas a tener conmigo. Con lo cual esto me hace pensar, y oyendo a Diego me ha venido a la cabeza una idea, que es que lo que le interesa realmente a algunos es un estado latente de guerra. El estado latente de guerra es cojonudo, perdón, es muy bueno para determinados países. ¿Por qué? Porque Estados Unidos puede seguir vendiendo sus armas a muy buen precio. Europa tiene que rearmarse, yo no te voy a ayudar, pero tú me vas a comprar armas a mí porque no te da tiempo a estar preparado para la guerra de Ucrania, con lo cual me vas a comprar a mí mis armas. Vas a seguir comprando el petróleo y el gas al mejor precio a mí, Estados Unidos, y además me lo vas a pagar todo, ¿sabes en qué? Me lo vas a pagar en dólares, que es esa, la maquinita de hacer billetes la tengo yo. Bien, o sea que estaríamos hablando de alguna manera que Estados Unidos, esta guerra es casi como un plan pre-Marshall, o sea, antes incluso de que se haya dado la guerra, me permite vender cosas mías para que me las pagues con mi dinero y que parezca que estoy ayudando a alguien. En el caso de Francia, yo creo que es otro de los posibles ganadores. ¿Por qué?
porque Francia, lo decía Fernando, ¿no? El otro día tiene una extraordinaria industria armamentística, es decir, de alguna manera eso le pondría en la posición que quiere el pequeño Macron, que es que se reconozca el liderazgo de Francia, como dijo Napoleón antes de morir, France tête de l'arme. Francia, cabeza del ejército, ¿no? Y yo creo que eso se le ha quedado grabado. Y en tercer lugar, eso le permitiría ese clima de estado latente de guerra, encontrar el apoyo y los aliados para devolver su sentido a la presencia en África, de donde la han sacado a patadas, porque no lo olvidemos, el próximo frente de guerra puede ser Ucrania, pero está ahí el Sahel, y en el Sahel quien mueve y corta el bacalao es Rusia en estos momentos. Están ahí, y los chinos también es el primer inversor en todo el continente africano. Con lo cual ese estado de latente es muy interesante. Para el Reino Unido le permite tener un sitio en el mundo, que es algo que siempre ha querido, defender a la City, a los intereses financieros, a las grandes corporaciones petroleras, etcétera, que no lo olvidemos, sigue siendo el centro financiero de Europa. Y prepararse para proteger las islas, que es lo que está haciendo, cargándose barcos rusos en el mar Negro, ¿no? Por otro lado, solamente ya con esto termino, tenemos Alemania, cuyo servicio militar, como he dicho antes, solo le puede servir para poner un poco de orden en una situación en donde han llegado miles y miles de personas de todo el mundo y están bajo control. Es decir, de alguna manera tendrían que, con la excusa del servicio militar, un cierto control sobre sirios, serbios, no sé, hay una serie ahora que recomiendo que se llama Crocs, en donde es en Alemania y salen todas las minorías pegándose entre sí, ¿no? Es espectacular. Y España, pues, y con esto termino, para España no hay ninguna ventaja. Nosotros somos los verdaderos perdedores de toda esta historia, como se siga sosteniendo esa latencia bélica. Ya no te cuento si deja de ser latente. Bueno, pues desde luego los principales damnificados serían Europa, que vamos a decir de España, ¿no? Que está pues a la cola en el gasto en defensa y bueno, en muchas otras cosas. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos, y seguimos mirando a Rusia, pero también a las relaciones con China, al posible viaje de Putin, la próxima reunión con Xi Jinping, que podría tener lugar el mes que viene, en los próximos meses. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Negocios Televisión organiza la primera edición de la gala Influyentes de la Movilidad, en colaboración con Ganbam y con el apoyo del RACE. Una cita donde contaremos con los referentes del sector. Reconoceremos la labor de una decena de personalidades por su visión y aportación al desarrollo y divulgación del ecosistema de la movilidad. Influyentes de la Movilidad. El 11 de abril en el circuito de Madrid-Jarama-RACE. Con el patrocinio de Kia y Cepsa. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo.
De vuelta en Negocios Televisión, de vuelta en Todo es Geopolítica, pendientes de la actualidad, pendientes también de los bloques existentes en estos momentos. Hablábamos de los mensajes por parte de Europa y hablábamos también de la reunión que ha tenido lugar en las últimas horas entre Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en un momento en el que China está advirtiendo precisamente a la OTAN por sus movimientos en Asia-Pacífico, la disputa de Taiwán, también lo que está ocurriendo en el mar de China Meridional, en torno a Filipinas. Claro, parece que cada vez es más evidente, bueno, yo creo que es algo que ya se sabía, ¿no?, que hay dos bloques. Es evidente que por un lado está Estados Unidos, Reino Unido y demás, por el otro pues está el mundo multipolar, ¿no?, está Rusia, China, Irán, pero cada vez es más evidente. Y Diego, en las últimas horas decía el propio Lavrov que la relación entre Rusia y China ha alcanzado un nivel sin precedentes. ¿Cómo puede afectar esto a Europa? ¿Cómo puede afectar esto a Estados Unidos? Y también, ¿hay alguna opción de que Estados Unidos sacrifique a Europa precisamente por el miedo que tiene a China? Bueno, era un secreto a voces, o sea, las relaciones entre Rusia y China era una cosa que ya era más que evidente. Sí que es verdad que Rusia ha sido más contundente a la hora de decir, oye, nos llevamos muy bien con China. China es se guarda un poquito las formas a efectos de no enfadar, vamos a ponerlo entre comillas, a socios comerciales como es Europa, ¿no? Obviamente, porque al final aquí está pues, un poco la gallina de los huevos de oro y tampoco puedes sacrificarla. Pero vamos, que la relación es buena entre ellos, vamos, es que no es que no me quepa la menor duda, es que yo creo que vuelvo a repetir, es un secreto a voces que ahí tenemos. ¿Sacrificaría, contestando un poco tu pregunta, Sergio, ¿sacrificaría Estados Unidos, Europa, por el miedo que le puede tener a China? A mí no me cabe la menor duda, a efectos de que Estados Unidos, al fin y al cabo, no voy a decir que sea un cobarde, ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, como es el dicho este, ¿no? Para que llore mi madre, que llore la tuya. Me velo yo por lo mío, velo yo por lo mío, y a ti, pues que búscate la vida. Yo no tengo por qué estar jugándome nada, ni imagen, ni prestigio, ni mercado, ni economía, sobre todo, porque tenga que estar ayudándote. Además, en todo este, vamos a decirle, sinsentido, porque al final es un sinsentido, el bloque ya no es que vayamos escorándonos en el caso de Rusia hacia Asia, no, es que Asia contra Occidente, así de claro. Y parece que no nos queremos dar cuenta, y comercialmente Europa sigue abriendo, mientras que en otros mercados le van cerrando. Entonces, o espabilamos y ponemos un poquito las cartas encima de la mesa para saber cómo estamos jugando cada uno, o desde luego la situación ahora mismo de bloques que se están generando va a ser completamente insostenible, porque realmente Europa ahora mismo lo que tiene debajo es como el juego este de los palitos, el Jenga, que tienes que ir quitando un palito. Pues estamos ahora mismo con un palito en medio que no sabemos si vamos hacia un lado y hacia otro. Y como alguien lo toque un poquito de más, nos caemos con todos los palitos estos de madera. Fernando, quiero saber también cómo ves tú esta situación, esta pregunta que le planteaba Diego. ¿Sería Estados Unidos capaz de sacrificar a Europa? Si es que no lo ha hecho ya solo por el miedo que tiene a China. ¿Hasta dónde podría llegar este conflicto, como bien decía el propio Diego, entre Occidente y Asia, entre China y Occidente? Completamente de acuerdo. Es decir, por supuesto, no olvidemos, yo soy un analista político. Quiero decir que los actores internacionales y los grandes actores, a sus peones, digamos, por utilizar el término ajedrecístico, pues si los tienen que sacrificar, los sacrifican sin problemas. En este caso, Europa, Japón, en Oriente, Corea del Sur, Taiwán, etcétera, pues Estados Unidos los irá manejando en función de sus intereses propios, y si en algún momento ve que es necesario su sacrificio, pues lo hará. Es decir, esto yo creo que es algo obvio. Y que nos va a dejar colgados con el problema de Ucrania, yo también lo veo. Pase lo que pase. Es decir, si al final vamos con los franceses a la cabeza a reconquistar territorio ucraniano, o si al final solamente nos dejan el desastre económico de Ucrania, nos van a dejar tirados. Esto yo lo tengo clarísimo. Y van a decir, no, ahora mismo tengo otros intereses, lo de Oriente Medio, fíjate, y me queda China. No, ahora me toca China el año que viene. Nos van a dejar tirados. Vamos, clarísimo. Ahora bien, como bien señalas, ¿por qué esta reafirmación, que lo han dicho muchas veces, no es nada nuevo, de que estamos en una relación sin precedentes entre China y Europa y tal, perdón, entre China y Rusia? Pues porque, entre otras cosas, fue Janet Yellen
la secretaria del Tesoro norteamericano, en una visita a China y haciendo diplomacia de la buena, de esa que últimamente abunda tanto en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Suelta a los chinos que nada, que cuidado con las empresas chinas, que hemos visto que están algunas comerciando con las rusas y los vamos a sancionar. Muy diplomático allí, con los medios de prensa y tal, rectificando a los chinos y diciendo lo que tienen que hacer. Claro, esto a los chinos no les ha gustado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y ya salió la portavoz de Exteriores, creo que era, una cosa así, diciendo que ellos harán lo que crean conveniente y que Estados Unidos no tiene nada que decir al respecto. Más o menos. Entonces, ahí se entiende de la reafirmación de que estamos en una relación sin precedentes. Mensaje para los norteamericanos. Mira, por muchas tonterías que nos digáis, Janet Yellen u otros, esto es una relación de mutuo interés que no lo vais a romper de ninguna manera, porque es así, de mutuo interés. Es decir, los chinos necesitan a los rusos y los rusos a los chinos por diferentes cuestiones. Y entre otras cosas porque los chinos, y yo cuando he estado en China es que te lo dicen todos los de los think tank y tal, o sea, hay unanimidad, los chinos saben que, bueno, más temprano que tarde, los norteamericanos van a provocar una guerra en algún sitio contra China. Ayer, antes de ayer, me parece, estaban todavía en ello. Los chinos han hecho unas maniobras en la frontera con Birmania. Esto no es casualidad, porque Birmania ahora mismo tiene una guerra civil muy compleja, además, con muchos actores, el gobierno de la Junta Militar, por un lado, y luego, desde el antiguo gobierno, digamos que orquestado por Aung San Suu Kyi, más un montón de grupos étnicos, que realmente es imposible sabérselos todos porque es enorme. Ahora mismo hay un incremento del conflicto y además justamente ese incremento es sobre todo en la zona fronteriza con China. Y entonces han ido a hacer una demostración de fuerza en unas maniobras allí con todo, aviones, tierra, tal, incluso no sé si se llevaba alguna barcaza para algún río y tal, en fin, con todo. Igual pasa en Filipinas, la situación está muy mal. Que los medios occidentales, los grandes medios occidentales hablen poco y tal, no quiere decir que no sea importante. Ha habido incidentes, incluso algún pequeño choque entre patrulleras, barcos pesqueros, ya sabéis, todo este tinglado cómo funciona de que yo te mando un barco pesquero, luego te mando una patrullera, luego te mando una patrullera mía para contrarrestarla, te echo con un cañón de agua, hago como que si te envisto y como se me vaya un poco la mano, te envisto de verdad. Es decir, pues estos juegos tan peligrosos en Filipinas es el pan nuestro de cada día. Y además con un incremento por parte de Filipinas y Estados Unidos que va a construir no me acuerdo ahora el nombre, una nueva base en Filipinas, en el norte, muy cerquita, digamos, lo más cerquita posible, de Taiwán, para reforzar la primera línea de defensa que llaman los norteamericanos, que como sabéis va desde Corea a Japón, dentro de Japón las islas de Okinawa, Taiwán, bueno, Senkaku Diayu, Taiwán, Filipinas, es decir, con lo cual tienen ahí encorsetados a los chinos. Cuidado, que este tipo de cosas se va muy fácil de las manos. Quiero decir, mientras los incidentes no sean públicos, es decir, si ya hunden un barco o lo que sea, o derriban un avión, unos u otros, y eso se mantiene en secreto y se arregla entre las grandes potencias, Estados Unidos y China, bueno, pero como se haga público ya no tiene vuelta atrás. Es decir, a partir de ahí puede haber una escalada que se vaya de las manos. Y yo creo que el tema de China es muy preocupante. Los chinos están mandando mensajes a los norteamericanos de todas las maneras posibles, diciendo, no seáis tontos, que como os metáis en una guerra con China, aunque sea proxy, aunque sea indirecta, esto es un desastre, sin precedentes, como dirían los chinos. Es decir, un desastre mayúsculo. Bueno, pero claro, es que el problema aquí reside, y con esto acabo, en que los americanos no están dispuestos a que China sea la potencia mundial, económica, incluso militar, número uno, pero no porque se dedique a hacer guerras y tal, sino porque su crecimiento económico y su potencial la va a colocar en el número uno en la próxima década. Es decir, claro, si tú no aceptas eso por las buenas, es decir, a través de la competencia, por ejemplo, y no imponiendo sanciones, que resulta que los norteamericanos
eran los del libre mercado y ahora son los de la libertad de sancionar. Y los del libre mercado son los chinos, en fin, el mundo al revés. Bueno, pues, entonces, es decir, al final, lo que yo siempre defiendo, estamos en una guerra mundial híbrida. Es decir, tenemos varios frentes, como señalaba muy bien Eduardo, el frente africano, que a veces le hacemos poco caso, pero mira Senegal, con la elección del nuevo presidente. Ya les ha dicho a los franceses que, los tenéis mal con nosotros, cuidado, cuidado. Y bueno, que se está luchando. Es decir, que en Mali están luchando lo que eran antiguas tropas de Wagner junto con el ejército de Mali contra los Tuareg. Es decir, que no olvidemos, en Sudán hay una guerra civil que continúa. Es decir, que la cosa no está como para tonterías. Y luego, claro, ya te vienen, pues es que es tremendo. Y luego van los daneses, ya con eso termino como anécdota, los daneses con una fragata al estrecho de Bab el Mandeb o alrededores y ven 4 drones, les disparan, se bloquea el sistema de ordenadores y tal, con lo cual aquello se queda pues, prácticamente apagado y de manera absolutamente descontrolada se disparan sin que nadie le dé al botoncito la mitad de los misiles que tiene sin ningún objetivo ni rumbo concreto. No, pues que no le cayó alguno a la propia fragata danesa de milagro. Esto se va a ser lo que se va a enfrentar con Rusia, o con China, o con cualquiera, vamos, hasta con Madagascar, si es que me da igual. Cuidado, porque se lo están diciendo. Los chinos no suelen ser tan vitriólicos como los occidentales, no hacen estas declaraciones tan llamativas, pero se lo están diciendo muy seriamente. Cuidado, cuidado, cuidado. Una de las cosas que me decían en China, cuando estuve en marzo, es vamos a responder a partir de ahora simétricamente o de manera equivalente. Que nos hacen esto, nosotros algo equivalente. Que nos ponen tal sanción, pues les pondremos tal sanción a los norteamericanos. Ya estamos hartos. Cuidado. Desde luego con China. Despedimos ya a Diego Pitars, que tenía un poquito de prisa. Muchas gracias por estar con nosotros, Diego, como siempre. Un placer. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Muchas gracias. Un placer conocerte. Buenas tardes. Antes de terminar, Eduardo, quiero preguntarte también por esta cuestión, por el pique, el choque entre Estados Unidos y China. Y por cierto, hoy un alto almirante, precisamente en Filipinas, en la cuestión que nos estaba explicando el propio Fernando, dice que China está intentando ganar terreno a la fuerza. Estaba advirtiendo, dice, bueno, pues que está llevando a cabo actividades muy peligrosas. ¿Cómo ves esta cuestión, este choque entre China y Estados Unidos? Está el foco también de Taiwán y sobre todo pues la supremacía, ¿no? Saber quién es la potencia hegemónica de cara a los 10 próximos años, como bien decía Fernando. Claro, es que ese es el gran tema de fondo. ¿Vamos a aceptar un mundo multipolar o seguimos con la hegemonía americana? La verdad es que es un reto brutal porque el mundo nunca se ha enfrentado a la necesidad de solucionar un mundo multipolar en el que hay un entendimiento. Eso es un esfuerzo diplomático fundamental. Como ha señalado Fernando, pues con la señora Yellen, francamente, pues no hizo un ejercicio de diplomacia ni mucho menos, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito más sutil a la hora de hablar con alguien con tanto poder como pueda ser China. Yo recuerdo que en 1941, cuando Alemania atacó Rusia y se hicieron aliados el Reino Unido, el Imperio Británico era entonces, Imperio Británico, y Rusia, le dijeron, ¿pero cómo vamos a aliarnos con los comunistas? Y Winston Churchill dijo una frase que pasó a la historia. Si mañana el diablo declarase la guerra a Hitler, yo tendría unas palabras de alabanza sobre el infierno en esta cámara, ¿no? Pues yo creo que estamos forzando ese entendimiento. Estamos forzándolo, ¿por qué? Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y esa es la situación en la que se encuentran ahora mismo China y Rusia. Que por lo tanto, aunque no se llevasen muy bien y no se quisiesen, cosa que no es cierta, se llevan estupendamente. El otro día veíamos a Xi Jinping y a Putin hablando entre ellos y cerraban la fiesta hablando de la necesidad de un mundo multipolar ahí a la entrada antes de subirse al coche Putin que había sido recibido en China, en Beijing, ¿no? Pues se van a entender y se van a entender muy bien. ¿Que China quiere crecer? Bueno, es que lo lleva haciendo 20 años.
geográficamente, está construyendo islas artificiales, y de ahí viene todo lo que nos ha contado Fernando, ¿no? Hoy te asalto una isla, mañana son unos piratas, hoy soy yo, ahora se hunde, que no es raro, ¿verdad? Esas noticias de se ha hundido un barco que llevaba no sé cuántos pasajeros de Filipinas, o se ha hundido o lo han hundido. Bueno, pues esa es la parte más preocupante de la historia. Yo creo que el mar de la China Meridional es el escenario geográfico con más posibilidades de desastre. Y ya que estamos en Negocios TV, voy a decir también que hay otras armas mucho más poderosas, como pueda ser el hecho de que China esté comprando muchísimo oro y que pueda deshacerse de los dólares que tiene más dólares que los que circulan en Estados Unidos en divisas, y colapsar la economía norteamericana. Y eso es algo que siempre está ahí, como la espada de Damocles sobre el gobierno norteamericano. Pues si te parece, Eduardo, terminamos precisamente con esta reflexión, esta espada de Damocles sobre Estados Unidos. Os doy las gracias a los dos, Fernando, Eduardo, un placer como siempre compartir este tiempo con vosotros. Muchas gracias. Un placer estar con todos. Fernando, un abrazo. Muchas gracias. Nosotros seguimos pendientes, como ven, de la actualidad geopolítica, también de la actualidad económica, de traerles como siempre la mejor información. Una pausa y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.